Machete. Desnudando la realidad. Bueno, querido público, un gran saludo fraterno y libertario en esta nueva semana de luchas. Aquí de nuevo transmitiendo nuestro noticiero semanal Machete número 62. Quienes les hablan desde esta trinchera de lucha y desde nuestra querida y recordada parroquia La Pastora, una de las 22 parroquias del municipio Libertador de Caracas, capital de nuestra república, La Pepa. Y este servidor, Samuel Bravo, parte de nuestro equipo comunicacional. Abrazos, como todas las semanas, a nuestro querido público y al hermoso equipo de Urdimbre Radio 100.6 FM, la radio del nuevo tejido cultural en el municipio Tibasosa del departamento de Boyacá, hermana República de Colombia. También saludos fraternos a los portales, a los panas de Aporrea y Punto de Corte, al servicio de noticias Venezuela Vox Populi, que también publican nuestro noticiero Machete. Y además nos pueden seguir como todas las semanas por nuestro canal YouTube, Machete La Pastora. Te escuchamos, Pepa. Gracias, Samuelito. Bienvenidas y bienvenidos a todos y todas. Vamos a empezar este noticiero número 62 con nuestra acostumbrada sesión Hablan las calles. Gracias, Pepa. Gracias, Pepa. No te me duermas, Pepa. Te estoy viendo. Bueno, querido público, y entrando en materia, pues sigue lamentablemente la represión y la persecución contra nuestro movimiento popular venezolano, movimiento obrero y sindical y movimiento social de forma general. En particular, tenemos que lamentar que el 1 de agosto, es decir, empezando el mes de agosto, empezó el mes muy mal, con un hecho monstruoso que ya está pues comentado por múltiples voces fuera y dentro de nuestro territorio. Estamos hablando de la sentencia abominable por parte de la jueza del Tribunal Segundo de Terrorismo, la señora Grendy Duque, que no se sabe dónde sacó su título, a 16 años de cárcel para los 6 luchadores presos injustamente desde hace 13 meses. Condenamos, por supuesto, desde el noticiero popular Machete, este hecho monstruoso, totalmente ilegal, totalmente ilegítimo, totalmente represivo, antidemocrático. Estuvimos ahí ese día, 1 de agosto, martes, desde horas de la mañana, con los que ahí se concentraron, pues, para escuchar, pues, la sentencia por parte de esta jueza. Acompañamos ahí a Yorbelis, que estaba ahí, la compañera Yorbelis, esposa, pues, de Alcides Bracho. También estaba Eduardo Torres, Guillermo Navas, también defensor de los 6 luchadores, otros compañeros solidarios como Tony Navas también estaba ahí desde temprano, el papá de Gabriel Blanco también estaba presente, y bueno, estamos ahí apoyando pues y dando declaraciones y por supuesto reseñando el inicio de la actividad. Y lamentablemente este terrible veredicto de la sentencia cayó en horas de la tarde. 16 años de cárcel para los 6 luchadores presos injustamente desde hace 13 meses. Un hecho sin precedente. Evidentemente las reacciones y la consternación no se hicieron esperar. La mayoría de las organizaciones gremiales, políticas, sociales, nacional e internacionalmente coincidieron enseguida de forma instantánea en condenar este hecho repudiable, tan repudiable como inaceptable. Por ejemplo, entre tantas decenas y decenas de reacciones
inmediatas, el Movimiento Democracia e Inclusión, MDI, publica en nuestro portal aliado y amigo Punto de Corte, ese mismo 1 de agosto, es una ignominia, repudiando pues la sentencia de 16 años contra los 6 luchadores sociales. Te escuchamos, Pepa. El Movimiento Democracia e Inclusión MDI hace público en un comunicado su rechazo y repudio a la decisión de la jueza Grendy Duque del Tribunal Segundo de Terrorismo al sentenciar a Reinaldo Cortés, Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez y Emilio Negrín a 16 años de prisión por conspiración, solo basada en unas capturas de pantalla. En tal sentido, afirma el comunicado que en un fallo abominable y violando sistemáticamente el debido proceso en innumerables ocasiones, la jueza Grendy Duque del Tribunal Segundo de Terrorismo condenó a los 6 luchadores sociales sin elementos de convicción en su contra y tras un proceso judicial plagado de irregularidades según la defensa. Por lo que concluye que esta injusticia no nos aflija y que por el contrario sea el impulso para hilar más fino cada paso que demos, con el único fin de desmontar toda la base de apoyo del autoritarismo inhumano que hoy administra la injusticia a criterio y conveniencia de la corrupción y los antivalores. Así es, Pepa, y los compañeros combativos, compañeros de Vanguardia Popular, también publican al día siguiente, miércoles 2 de agosto, lo siguiente. En su comunicado, pues, repudiamos sentencia contra los luchadores sociales. Después de más de un año de ilegal detención, sin que exista ni una sola prueba que los incrimine y sin que el principal testigo acusador, un patriota cooperante, fabricado en los laboratorios de terrorismo del Estado del régimen de Nicolás Maduro, compareciera ante el tribunal para ratificar su falacia, los compañeros Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Alcides Bracho, Reinaldo Cortés, Néstor Astudillo y Alonso Meléndez han sido condenados a 16 años de prisión. Vanguardia Popular rechaza enérgicamente esta sentencia dictada por el Tribunal Segundo contra Terrorismo, contra este grupo de dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos y activistas sociales cuyo único delito ha sido luchar junto a los trabajadores y el pueblo venezolanos por salarios, pensiones y jubilaciones dignos, contra el instructivo ONAPRE y la resolución 2792 que acabó con el derecho a la contratación colectiva por la libertad sindical y demás derechos laborales. Debemos decir, sin embargo, que esta sentencia no nos sorprende ni nos obnubila el pensamiento. Estamos conscientes de que desde el principio nos enfrentamos a un juicio político bajo un expediente amañado cuyo único propósito es imponer el terror para amedrentar a quienes han venido librando luchas por la defensa de los derechos del pueblo y por un cambio en la conducción y orientación del rumbo de la nación. Enfrentamos a un régimen dictatorial, autoritario y arbitrario, de vocación totalitaria, que desarrolla de manera sistemática y sostenida una política de terrorismo de Estado, para la cual cuenta con un crecido aparato policial, militar y un sistema judicial que operan como verdugos contra el pueblo trabajador, la Constitución y los derechos humanos. De esta política y este sistema también son víctimas los dirigentes sindicales de SIDOR, Daniel Romero y Leandro Azócar, detenidos hace ya más de 2 meses por reclamar salarios y contrato colectivo. Javier Tarazona, defensor de derechos humanos, quien ya cumplió 2 años de injusta detención. Y en general más de 2.000 activistas sindicales, luchadores sociales y defensores de derechos humanos que han sido detenidos, judicializados, encarcelados y o sometidos a regímenes de presentación ante tribunales con sus principales derechos conculcados. Eso, recordémoslo, lo publica el 2 de agosto de 2023 el Comité Político Nacional de Vanguardia Popular. Es realmente repugnante escuchar
a estos vagabundos del gobierno del señor Nicolás Maduro defender esta sentencia de 16 años sin pruebas. Es insólito, un hecho sin precedentes. Hace rato, Pepe, estamos escuchando las declaraciones de ese impostor, de ese vagabundo de Tarek William Saab, el supuesto fiscal general de la República, defender de forma absolutamente abominable esa sentencia. Realmente lo que dan es asco. Y miente como respira. Así es. Bueno, vamos a compartir a continuación las primeras declaraciones de nuestra gran compañera y amiga Yorbelis Oropesa, esposa de Alcides Bracho, así como de nuestro compañero gran defensor de derechos humanos y laborales, Eduardo Torres, instantes después de la abyecta sentencia. Una vez más, el gobierno de Nicolás Maduro y todo su comitiva ha cometido un acto una vez más contra los derechos humanos. Ha sentenciado a 6 hombres inocentes sin ningún tipo de prueba a 16 años de prisión. 16 años por no haber cometido ningún delito. Una vez más comprobamos que en este gobierno se criminaliza la protesta. Mi esposo y los 5 luchadores sociales han sido injustamente condenados por una juez que solamente se vende a lo que el gobierno le dice. Ha recibido órdenes y esas órdenes las ha cumplido porque es una lacaya. Ha condenado a personas inocentes, ha condenado a unas familias a no tener a sus seres queridos, ha condenado a un país, ha condenado a un grupo de personas que creemos en la libertad, que creemos en la justicia, pero no nos van a milanar. Nosotros vamos a seguir en la calle, nosotros seguimos luchando porque este país no se va a dejar vencer. Nosotros los venezolanos de verdad, los venezolanos que creemos en la justicia, que creemos en la verdad, vamos a seguir luchando. Porque así como el fiscal dijo que no necesita intervención, sí necesitamos intervención de los organismos internacionales, porque hoy he sido vulnerada, porque mi familia ha sido vulnerada, porque mi esposo y los trabajadores sociales han sido castigados simplemente por pedir una mejor calidad de vida, por pedir un sueldo justo, por pedir una Venezuela digna. Hoy estoy aquí con la frente en alto. Mi esposo no es un delincuente, mi esposo es un ser de luz, un ser amado, que ama esta patria, que ama a sus hijos. Sigo en la calle, sigo en resistencia y vamos a seguir porque este gobierno tiene que caer, porque los venezolanos no merecemos un gobierno que nos castiga simplemente por el hecho de querer una vida mejor. Justicia, 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 justicia. Los trabajadores venezolanos deben acompañar a la exigencia de libertad que no culmina con esta infame sentencia de 16 años contra 6 dirigentes sindicales que no han cometido delito alguno, que no han conspirado, que no están asociados para delinquir, están unificados, organizados y asociados para defender los derechos humanos laborales. Atención, ONU, Alto Comisionado, Misión de Determinación de los Hechos, Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Si bien es cierto que buscamos que de acuerdo al principio de complementariedad, la persecución, el encarcelamiento de la disidencia venezolana se llevara a cabo en los tribunales nacionales, lamentablemente, como ha dicho la Misión de Determinación del Hecho, no tenemos un sistema autónomo, independiente de justicia. Por eso, sin una sola prueba y sin que el denunciante que haya llevado las mentiras para que detuvieran a estos 6 dirigentes o apareciera durante 1 año y 2 meses, aún sin pruebas, la juez del Tribunal Segundo de Funciones de Terrorismo los ha sentenciado a 16 años. Esto es una injusticia y debe ser reflexionada por el movimiento de los trabajadores venezolanos, por el pueblo venezolano y por los organismos internacionales de derechos humanos que nos acompañan. Justicia y libertad tenemos que seguir buscándola en Venezuela. Justicia, justicia, libertad, libertad. Justicia y libertad. Bueno, querido público, y al día siguiente, el miércoles 2 de agosto, se concentraron distintas organizaciones políticas y sociales. Nosotros estamos ahí, pues, como Noticiero Machete, cubriendo y participando en este piquete frente a la Contraloría General de la República, ahí en la avenida Andrés Bello, con la finalidad de reclamarle a esta institución que no controla absolutamente nada
en particular al señor ciudadano Elvis Amoroso, que tampoco de amoroso tiene nada, que la preside, que informe públicamente sobre los últimos casos de corrupción, como por ejemplo el que encabeza el exministro de Petróleos y expresidente de PDVSA, el señor Tarek El Aissami, que tanto defendía a Chávez y que tanto defendía a Maduro, y que no ha dado la cara, está desaparecido desde hace meses, y no porque los vagabundos estos del gobierno lo hayan desaparecido o matado, sino que muy al contrario sabemos que lo está protegiendo. En este piquete participaron los compañeros, las organizaciones de Vanguardia Popular, también estaban ahí los compañeros del Movimiento Popular Alternativo, MPA, los camaradas del Partido Comunista de Venezuela, también el Partido Socialismo y Libertad, Marea Socialista también estaba ahí, el Movimiento Lucha de Clases, la Liga de Trabajadores por el Socialismo, LTS, el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Partido Patria para Todos, APR, el Bloque Histórico, también algunas organizaciones sociales y sindicales como CIRTRA, Salud, Distrito Capital. Un abrazo al pana Tony Navas y el movimiento también, el movimiento de mujeres Clara Zetkin y el colectivo cultural Toromaima. Bueno, creemos, Pepa, que este tipo de iniciativas, movilizaciones, protestas deben multiplicarse en la calle, pero eso sí sobre la base de la más amplia unidad. Eso es importantísimo. A esta hora en que tenemos que derrotar las políticas del régimen de Nicolás Maduro, la más amplia unidad es fundamental. Una unidad dentro de la diversidad. Una diversidad que incluya partidos, sectores, organizaciones, individualidades, todos los sectores de la sociedad representados ahí, las mujeres, los trabajadores, los estudiantes, los indígenas, todos ahí para hacer un gran bloque, un gran músculo para vencer estas infames políticas del régimen de Nicolás Maduro. Y vamos a construir todos, entre todas y todos, esa gran, amplia unidad, Pepa. Bueno, y precisamente ese mismo 2 de agosto, ese mismo día, en Contrapunto, nuestra gran amiga Vanessa Davis, brillante periodista, publica lo siguiente: amoroso, silencioso, proteges a mafiosos, Pepa. Este grito de protesta unió a varias organizaciones de izquierda este miércoles 2 de agosto en la puerta de la Contraloría General de la República en Caracas. El mensaje iba dirigido al Contralor General Elvis Amoroso, con una demanda muy clara expresada en un documento que consignaron: exigir información oficial sobre los controles, investigaciones y decisiones que ha ejecutado la Contraloría sobre la situación administrativa de PDVSA entre el 2007 y 2023. Así es, Pepa. Y bueno, ellos desaparecen, toda esa parranda de vagabundos, desaparecen 20, 30 mil millones de dólares en un momentico, pero nadie da la cara. Pero eso sí, a 6 dirigentes sociales sin prueba los mandan para la cárcel. ¿Qué te parece? Esa es la justicia revolucionaria misma. La justicia injusta. Así es. Bueno, vamos a compartir con ustedes algunas de las intervenciones de esta jornada de lucha frente a la Contraloría General de la República, que no controla nada. Son diversas las denuncias de corrupción que se han producido nacionalmente durante bastante tiempo. Y entre esos casos está los petróleos de Venezuela, que han sido la caja chica, que han sido la base para el enriquecimiento ilícito de los nuevos ricos, pero que no sabemos y no conocemos cuántos han sido inhabilitados, cuántos están detenidos y cuáles se han fugado. Ya basta de ser una institución al servicio del gobierno del PSUV. Es por eso que estamos aquí afuera
organizaciones revolucionarias de la izquierda. Consecuente, aquí estamos avanzando a pesar de todos los atropellos por parte del gobierno. Y así queremos también mencionar ayer el acto atroz que fue a los compañeros de los 6 sindicalistas y los 6 luchadores que fueron judicializados y criminalizados por el Poder Judicial. Otro brazo ejecutor de la política represiva y antiobrera de Nicolás Maduro Moro. Y pues al día siguiente, el jueves 3 de agosto, siguieron protestando los trabajadores aquí en el centro de Caracas, en esta oportunidad convocados por la Coalición Sindical Nacional. Salarios dignos, pero también inmediatamente en repudio a la sentencia por los 16 años de los compañeros luchadores, de los 6 compañeros luchadores sociales. Vamos a escuchar palabras de nuestro compañero y gran defensor abogado Eduardo Torres, que nos mandó pues las siguientes palabras. Él está presente en la protesta y la misma pretendía pues llegar hasta el Consejo Nacional Electoral aquí en el centro de Caracas, pero fue impedida sorprendentemente por los cuerpos represivos del régimen de Super Bigote. Hoy, jueves 3 de agosto de 2023, los trabajadores en Caracas, frente a la sede del CNE, se reúnen aquí en las calles. Nuestro país está siendo saqueado y desde el año 2018, Nicolás Maduro y el grupito que tiene el poder en el país decidieron meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores con el memorándum 2792, el año pasado con el instructivo NAPRE, y los trabajadores no lo aceptaron. Salieron a las calles a defender sus bolsillos y el salario, que son patrimonio de las familias venezolanas. Hace 2 días, a los más fuertes, a los que han luchado junto a los trabajadores, a 6 sindicalistas de las centrales sindicales, defensores de derechos humanos, una sentencia infame de la juez Grendy Duque los ha condenado a 16 años de prisión. Los trabajadores han estado en las calles, seguirán en las calles, están convocando a nivel nacional, en Guayana, en Oriente, en Anzoátegui, PDVSA, en Zulia, en el centro, en Occidente, que no quede un trabajador, un campesino, una ama de casa, un desempleado, que no deje de tomar las calles en defensa de la libertad de los compañeros y por la exigencia del salario y los derechos laborales. La lucha continúa, compañeros, contra este crimen de lesa humanidad. Bueno, Pepa, y vamos a terminar esta sección Hablan las calles del noticiero Machete con un mensaje que nos mandó él también ese mismo día, el pasado jueves 3 de agosto, nuestro gran amigo, compañero, hermano de lucha, Luis Portillo, antropólogo y defensor de los derechos de las poblaciones indígenas, de los pueblos indígenas, hermanos indígenas. Así lo publica nuestro amigo Luzbi. A 10 años y 5 meses del asesinato de Sabino, la situación de los yucpas está peor, en especial los del Yasa. Te escuchamos, Pepa. Van a juicio 7 yucpas, entre ellos la hija de Sabino Romero, Zenaida Romero, y su esposo. La policía desvalijó sus 3 vehículos entregados y robaron 75,000 piezas de artesanía valoradas en $5 cada una. Desde el 26 de mayo de este año, el Ministerio de Asuntos Indígenas anuncia no comprarle más artesanía como se venía haciendo desde diciembre del 2022. Rompen el acuerdo. Desde el gobierno de Omar Prieto se les prohíbe el paso a Maracaibo. Son prisioneros en su propia tierra, modernos esclavos. La vialidad agrícola dañada en el Yasa desde hace 9 años. Se pierde todos los años la cosecha de aguacate, plátanos, cambures, topochos, piña, yuca, etc. No hay vialidad. El fiscal general Tarek William Saab
tiene parado el juicio a los autores intelectuales del asesinato de Sabino Romero, así como los de Alexander y José Luis Fernández Fernández, el de Cristóbal Fernández Fernández y el de los secuestradores de Marí Fernández Fernández. El gobierno racista de Maduro le ha cerrado todas las puertas a los yucpa y ha militarizado las relaciones desde que el vicepresidente y ministro de Relaciones Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, constituyó en Fuerte Macoa, en Machiques, el Estado Mayor, Ejército, PNB, Guardia Nacional, más Ministerio de Pueblos Indígenas, para atender asuntos del pueblo indígena yucpa y otros. Continúa el gobierno de Maduro violando la Constitución y las leyes de la República, Sociedad Homo et Natura. Un fuerte abrazo le mandamos desde acá, desde el Noticiero Machete, a nuestro gran amigo Luzbi Portillo, que siga luchando, pero eso sí, con mucho cuidado, porque sabemos que Luzbi está en la mira. Él de hecho se está enconchando, se está protegiendo porque está siendo pues amedrentado por el régimen. Bueno, querido público, vamos a un breve corte y ya regresamos. Bueno, Samuelito, vamos a concluir nuestro noticiero número 62 con su segmento internacional Construyendo Puentes. Gracias, Pepa, gracias. Y para aquellos que desde las cúpulas del poder venezolano siguen divulgando las mentiras, las farsas, según las cuales ya Venezuela es otra, cambió para siempre, estamos ya en vía de despegue económico, de recuperación económica, le leemos la siguiente noticia publicada por Aporrea el martes 1 de agosto. Cruce de migrantes por el Darién ya supera el récord de todo 2022. ¿Qué les parece? Chúpense esa mandarina. Un total de 248.901 migrantes irregulares han cruzado el Darién. Escúchese bien, más de 248.000 migrantes han cruzado el Darién, la peligrosa selva que divide Panamá y Colombia, en lo que va de 2023. Una cifra histórica que supera la cantidad récord de transeúntes que atravesaron esa frontera durante todo el año pasado, informó este lunes el gobierno panameño. Una cifra récord histórica. La mayoría son venezolanos, 136.650, seguidos de los ecuatorianos, lejos por detrás, 34.357, los haitianos, que van parejitos ahí, 34.082, los colombianos, 8.183, y los indios, 3.299. Ahí hasta indios, ciudadanos que llegan de la India, de Asia, para cruzar por el Darién y evidentemente tratar de alcanzar los Estados Unidos. Así que bueno, ya saben, ¿no? Enchufados de toda estirpe, Venezuela no está en ninguna recuperación económica. La juventud venezolana en particular sigue huyendo de este desastre, y hay que puntualizar, Pepa, que una inmensa franja de estos venezolanos e inmigrantes de forma general que cruzan el Darién son niños. Más del 20% son niños, muchos de los cuales tienen menos de 5 años. Es realmente una tragedia, una calamidad histórica. Así es. Pero bueno, fíjate, Pepa, vamos a terminar este noticiero Machete con una nota pues positiva, optimista, que nos viene de la hermana República del Ecuador. Y la publica el Frente Nacional Antiminero en su cuenta de Facebook el martes 1 de agosto. ¡Pepa!
Hoy triunfamos los pueblos campesinos, indígenas, afro y montubios tras varias semanas de resistencia contra una nueva arremetida minera en Ecuador. Desde que el decreto 754 fue emitido por Guillermo Lasso el 31 de mayo de 2023, supimos que lo que escribieron las transnacionales mineras, pues querían imponer una consulta ambiental violando la Constitución, los instrumentos internacionales y jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador, apalancados además en el uso masivo de policías y militares contra las comunidades que históricamente han decidido defender su territorio frente al despojo minero. Entonces organizamos la primera acción nacional articulada entre la CONAIE y el Frente Nacional Antiminero para entregar a las autoridades del país el mandato popular contra el despojo minero. Y el 13 de junio de 2023 logramos una contundente movilización en 10 provincias del Ecuador. Ese día la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, hizo oficial la demanda de inconstitucionalidad contra el decreto 754 por las múltiples irregularidades y vulneraciones a derechos constitucionales. La semana siguiente, los territorios en resistencia a la minería fueron militarizados para poner en marcha las consultas. Y en tan solo 2 meses, la violencia minera dejó como saldo 18 heridos y 2 detenidos. Hoy recibimos la noticia de que la Corte Constitucional del Ecuador atendió la demanda, acogió las medidas cautelares y suspendió provisionalmente los efectos del decreto 754. Esta es una victoria de la lucha social y la unidad de los pueblos. Con esta decisión de la Corte Constitucional se suspenden las consultas ambientales en el país y sus efectos que inconstitucionalmente se han llevado a cabo. Ahora, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica no podrá otorgar licencias ambientales a empresas mineras para fase de explotación. Abrazamos la tenacidad en la lucha de todos los territorios del Ecuador que resistimos día a día al despojo minero, pero sobre todo a las comunidades de las Naves y Sicho, que por más de un mes enfrentaron la violencia militar y policial para exponer al país las razones por las cuales se oponían al proceso inconstitucional que el gobierno pretendía llevar adelante para viabilizar la explotación minera de proyectos como Curipamba y La Plata. Su lucha permitió que la consulta inconstitucional promovida por el gobierno saliente de Lasso no se expanda por otros territorios y que hechos repudiables de violencia contra comunidades campesinas se repitan. Los pueblos en resistencia seguiremos en lucha hasta derogar el 754 y liberar nuestros territorios de la amenaza minera. Exigimos la pronta libertad para Miguel Rodríguez y Ángel Gavilanes, quienes fueron detenidos arbitrariamente como consecuencia de este decreto inconstitucional que también manchó de sangre la tierra campesina. La lucha sigue por un Ecuador libre de minería. Bueno, Pepa, admirable todo nuestro reconocimiento, abrazo solidario, no solo al Frente Nacional Antiminero, no solo a la CONAIE, sino a todo el pueblo ecuatoriano, especialmente a sus comunidades campesinas e indígenas. Supimos que el 3 de agosto, por su cuenta en Facebook también, el Frente Nacional Antiminero publicó pues que los compañeros finalmente, Miguel y Ángel, fueron puestos en libertad. Un aplauso y bueno, un abrazo para terminar este noticiero Machete número Victoria 62. Popular. Victoria Popular, Pepa. Muy bien, muy bien. Bueno, querido público, les deseamos todo lo mejor. Nos despedimos momentáneamente y hasta la próxima.